Amante Padre que está en el cielo, estamos muy agradecidos porque nuevamente nos concede el privilegio de venir ante su presencia. Lo que más deseamos, Señor, es un día poder estar con usted y verle cara a cara. Mientras tanto, usted nos da esta oportunidad para que por medio de la fe le podamos contemplar y podamos tener la certeza de que usted está con nosotros. Así, Señor, entonces, preparándonos para el día cuando adoremos en el cielo, le rogamos que nos ayude para adorarle correctamente en este día, especialmente con la actitud que debemos tener a la hora de estudiar su palabra, a la hora de escuchar cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Señor, le pedimos que no divaguemos en el pensamiento, ni estemos de una manera que demuestre que somos irreverentes, sino más bien, con todo el respeto que usted se merece, estemos atentos a su voz. Le rogamos el perdón de nuestros pecados y le pedimos que Jesucristo, con su manto de justicia, nos cubra en esta hora. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día quiero compartir un tema que lo he titulado Gracia y Apostolado, indispensables para el tiempo del fin. Gracia y apostolado. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien quiere definirla? A ver. ¿Perdón? Algo que no merecemos. A ver, ¿quién más quiere definir la gracia? Hermano. El regalo que el Señor nos da para llevar su mensaje. El regalo que el Señor nos da para llevar su mensaje. Todavía quiero más. Un don gratuito. ¿Perdón? La salvación. Estamos definiendo la gracia. Varios han definido la gracia como un don, como un regalo, y la hermana ya acaba de definir la gracia como la salvación. ¿Alguien más quiere definir la gracia? Es algo inmerecido, es un regalo inmerecido, como todos han dicho, es algo inmerecido. La hermanita define la gracia como Jesús. Jesús es la gracia para ella. Bueno, hermanos y hermanas, así nosotros vemos que hay definiciones de la gracia que tenemos en nuestra mente. Pero el que mejor define la gracia es el apóstol Pablo. Vean cómo él lo dice en Efesios 2, versículo 1 al 9. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
qué definición más exacta e impresionante que hace Pablo de la gracia. Podríamos sintetizar esta definición en una palabra, y es transformación. La gracia es la transformación de uno que estaba muerto en uno que está vivo. La gracia es esa obra de transformar al que estaba muerto en delitos y pecados, pero que ahora está vivo en Cristo Jesús. ¿Cómo es que la gracia pudo transformar a un muerto espiritual a estar vivo espiritualmente? Es algo que, si usted le busca explicación, no se la va a encontrar tan fácil. Solamente usted lo recibe y lo acepta por fe. Pero, hermanos y hermanas, la gracia es transformación, según dice Pablo. Llama la atención que, habiendo puesto esta definición de lo que es la gracia, el tema venga titulado Gracia y Apostolado. ¿Cómo definiríamos el apostolado? ¿Alguien quiere también ayudarme con esto? ¿Cómo definiría usted el apostolado? A ver, ¿sí? El apostolado se manifiesta como la actividad, por ejemplo, la que trae usted, pendiente de todo el tiempo, aún sacrificando su propia familia, tranquilidad, descanso, etcétera, se metió de lleno, como dijo Jesús, adelante siempre. Nunca pidió vacaciones ni permiso ni nada. Siempre el Señor Jesús se mantuviendo haciendo su apostolado, y eso fue lo que dejó implantado en los apóstoles y ellos en nosotros. Podríamos decir entonces que el apostolado, por sus palabras que ha mencionado, es actividad misionera. Bueno, ¿qué les parece si le decimos al apóstol Pedro que nos diga en qué nos hemos convertido? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí el apóstol Pedro ha definido el apostolado. Y es una actividad, como dice el hermano, que se encarga de hacer el Hijo de Dios, y consiste en anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, el que por la gracia de Dios fue rescatado de las tinieblas, el que por la gracia de Dios fue salvado de esa muerte en la que estaba y ahora está vivo, el Señor entonces espera de que se ponga a hablar de las virtudes de aquel que le ha rescatado. El Señor ahora espera que el salvado por gracia hable de las virtudes de aquel que le ha llamado, de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oh, mis hermanos, pero ¿por qué juntar la gracia y el apostolado en este título como algo indispensable para el tiempo del fin? Porque resulta, y ustedes
no me dejarán mentir, que se está predicando hoy en día una gracia sin transformación, una gracia sin conversión. A todos se les está ofreciendo una gracia salvadora, pero sin transformación, sin conversión. De manera que todo el mundo está contento con la gracia, todo el mundo está feliz porque ha sido salvo por gracia, pero sin transformación, sin conversión. Se han quedado en una gracia salvadora, pero no en una gracia transformadora, en una gracia convertidora. Esto ha llevado a que la gracia se haya más bien convertido en un libertinaje. Así que, como se está predicando una gracia sin transformación, sin conversión, una gracia donde sigue siendo lo mismo, necesariamente tiene que predicarse la gracia en su verdadero significado. Porque en este tiempo del fin se está convirtiendo la gracia, como ya dije, en una excusa para el pecado. Y es por eso que no importa la doctrina, no importa la ley de Dios, no importa si guardas o no guardas el mandamiento del sábado, basta con que guardes cualquier día, no importa si no guardas o guardas los mandamientos de la ley de Dios, porque al fin y al cabo ya eres salvo por gracia y ya no importa, por lo tanto, si eres obediente o no. Hermanos, ese tipo de gracia es una gracia mentirosa, es una gracia que el diablo está presentándole al mundo para que se engañe y pretenda ser salvado sin conversión y sin transformación. Pero, ¿por qué hablar del apostolado también en el tiempo del fin? ¿Por qué asociar gracia y apostolado como indispensables para el tiempo del fin? Porque, hermanos y hermanas, el apostolado, que es la actividad que deben realizar los que han sido salvados por gracia, es algo que se está muriendo. Es algo que ha entrado los que han sido salvados por gracia como en un adormecimiento. Y mientras se duermen los que han sido salvados por gracia en su concepto correcto, los falsos apóstoles, guiados por el enemigo, están haciendo de las suyas y están tan organizados en una agenda globalista y llevando adelante un mensaje. Y el mensaje es que todos debemos entrar en el globalismo, el cual incluye una agenda 2030, la cual también lleva la ideología de género. Y el mensaje es: el lesbianismo, el homosexualismo y todas las perversiones sexuales deben ser aceptadas y deben ser vistas como normales. Y nadie debería expresar nada en contra de ello. Mientras los falsos apóstoles van dando ese mensaje englobado al mundo, ¿qué pasa con los apóstoles del Señor ahora? ¿Están haciendo ellos su obra? ¿Están ellos contrarrestando ese falso engaño? Oh, hermanos y hermanas, desde el papado y la ONU y las iglesias cristianas están llevando adelante esta agenda y están prácticamente haciendo que el mundo sea como Sodoma y Gomorra. Y uno se queda sorprendido cuando mira que hasta en la iglesia del Israel moderno, desde su liderazgo en las altas esferas hasta abajo, se está aceptando esta agenda y promoviendo como algo normal las ideologías de género sexual, como algo que debemos convivir con ello y aceptarlo y hasta verlo en la iglesia de una manera pampante. Uno no puede dejar de sentir
como una especie de celo por la causa de Dios, cuando mira cómo en la iglesia del Israel moderno, yo hasta ni el nombre quiero decir de la iglesia porque da vergüenza, pero cómo tristemente ha caído en esto, haciendo misas pro gay por parte del catolicismo y y servicios de adoración pro gay, pro orgullo gay en el adventismo. Es algo que uno se pregunta, ¿qué pasó con el apostolado de Dios? ¿Qué pasó con los que Dios sacó de las tinieblas a su luz admirable? Que no están levantando la voz. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Por qué solamente Lot se salvó y dos muchachas perversas que tenía? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en toda una ciudad, en todo un lugar llamado Sodoma y Gomorra, cómo es posible que nadie se salvó, excepto Lot y sus dos hijas? ¿Saben por qué? Porque todos aceptaron la sodomía como algo normal. Todos en los estratos políticos, religiosos o lo que fuera, todos aceptaron aquello como algo normal. Y hoy estamos viendo que se está repitiendo el modelo a nivel político, a nivel religioso y aún a nivel de iglesias del Israel moderno. Se está aceptando ese estilo de vida sodomita como algo normal. Entonces, hermanos y hermanas, al ver cómo los apóstoles del mal, liderados por el enemigo, están muy empeñados en que las personas en el mundo acepten esto como normal, al punto de que en las mismas escuelas a los niños los vayan moldeando y los vayan preparando para aceptar esto. Al ver uno esto, hermanos, uno dice, Jesús tuvo razón cuando dijo que como en los días de Noé y como en los días de Lot, así será cuando Él esté por venir. El mundo estará tan pervertido y estará aceptando como normal las cosas que Dios prohibió. Así que, hermanos y hermanas, al ver ahora cómo está el mundo de pervertido, yo creo que la gracia y el apostolado son cosas indispensables para el tiempo del fin, pero la gracia en su verdadero significado y el apostolado en su verdadera dimensión. Pablo es el que pone esas dos cosas juntos. Pablo es el que pone estos dos dones de una manera inseparable. Miren ustedes lo que dice él en Romanos 1, versículo 5. Romanos 1, versículo 5. Dice el apóstol, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Hermanos y hermanas, Pablo se refiere aquí a la gracia y el apostolado como dones de Jesús. Es más, Pablo está definiendo aquí realmente a un cristiano. Pablo está diciendo acá que un cristiano es una persona que ha recibido de Cristo la gracia convertidora o transformadora y también el apostolado, que no es otra cosa que la misión. La misión, dice Pablo, de producir obediencia de fe en todas las naciones, motivado, dice, por amor al nombre de Dios. Oh, hermanos y hermanas, de la gracia y el apostolado se ha hecho más énfasis en el primero que en el segundo. Sin embargo, como dije, ambos son inseparables. Ambos son indispensables. Llama la atención que Pablo esté diciendo en este versículo que ambos se reciben ¿de quién? A ver,
¿De quién se reciben ambos? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pero en el verso 4 está hablando de Jesús. Desde el verso 3, 2 y 1 está hablando de Jesús. Entonces lo que está diciendo es que de Jesús es que recibimos la gracia y el apostolado. Pero cuando habla de que de Él se reciben, ¿qué está diciendo Pablo? Que la gracia y el apostolado son dones, son regalos. Es algo que nosotros no podemos comprar. Es algo que nosotros no podemos merecer. Es algo que nosotros no podemos ganar. Para tener gracia y apostolado, como ustedes ven ahí en la pantalla, para tener gracia y apostolado, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón para recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y cuando decimos, hermanos y hermanas, cuando decimos que la gracia y el apostolado no se pueden comprar, es porque así lo declara la palabra de Dios. Miren el relato que vamos a leer a continuación, Hechos 8, versículo 14 al 23. Hechos 8, versículo 14 al 23. Dice así: cuando los apóstoles, Hechos 8, versículo 14 al 23, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué cosa? Dinero. Y les dijo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió, bueno, voy a leer hasta el 25. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hermanos, este hombre que se ve en la foto con la bolsita de dinero, llamado Simón el Mago, pensó que el cristianismo era una forma de magia más elevada que la suya. Él tenía la ambición de poseer el honor y poder de un apóstol, pero no tenía la ambición de la gracia de un cristiano sincero. Estaba más interesado en ganar prestigio que en hacerle el bien a otros. Él estaba afrentando a los apóstoles al atribuirles un espíritu mercenario, pues pensaba que le venderían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por dinero. Los mercenarios son los que hacen eso.
van a las guerras por dinero y hacen otras cosas por dinero. Es más, se meten a ser pastores por dinero. Quieren entrar en muchas cosas por dinero. Así que Simón el mago está afrentando, es una afrenta la que está haciendo en contra de los apóstoles al atribuirles ese espíritu mercenario, pues piensa que le pueden vender el Espíritu Santo por dinero. Pero también Simón el mago está haciendo una afrenta del cristianismo o al cristianismo, al pensar que los milagros son el efecto de artes mágicas. Mostró que lo que le interesaba más era la ganancia de la magia y que tenía tan alto concepto de sí mismo que no se contentaba con menos que poseer el poder que solo los apóstoles poseían. Por eso, con justa razón, Pedro rechaza su propuesta y le descubrió su crimen al decirle: has supuesto que el don de Dios se obtiene con dinero. Es decir, Simón el mago sobrevaloraba la riqueza de este mundo, como si con ella se pudiera comprar cosas como el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo y la vida eterna. Con esa actitud, Simón el mago subvaloraba el don del Espíritu Santo. Él suponía que el poder de un apóstol se podía obtener mediante el pago de honorarios correspondientes, como cuando se obtienen los servicios de un abogado o de un médico. Pedro le descubre también su carácter personal, el cual se muestra en el pecado que intenta cometer. Pedro le dice de una manera llana y lisa, le dice: tu corazón, le dice, no es recto delante de Dios. Verso 21. Tu corazón no es recto delante de Dios. Y es que, hermanos y hermanas, nosotros somos lo que es nuestro corazón. ¿No dice así la Biblia? Dejen marcado acá y vamos a Proverbios. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Dice la Escritura, Proverbios 23, verso 7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hermanos y hermanas, aquí dice la palabra de Dios que el hombre es lo que es su corazón. En otras palabras, si el corazón de nosotros es torcido, ¿qué clase de persona vamos a ser? ¿O qué clase de personas somos? Torcidos. Es decir, no andamos rectamente. Hermanos y hermanas, aquí nosotros miramos que Dios está usando a Pedro para que penetre hasta lo último del corazón de Simón y le diga: tu corazón no es recto. Por eso, hermanos, nosotros debemos buscar que nuestro corazón sea un corazón limpio por la sangre de Cristo. Nosotros debemos buscar que nuestro corazón sea un corazón libre de orgullo, libre de prejuicio, libre de malos pensamientos, libre de sentir cosas contra alguien, porque eso que sentimos, eso somos. Llama la atención, volviendo al relato otra vez allá, al libro de Hechos, el versículo 23, volvamos para allá otra vez, Hechos 8, verso 23. Estábamos en Hechos, volvamos allá, estábamos en el capítulo 8 y veamos el verso 23. Vea usted lo que le dice Pedro a Simón el mago. Porque en hiel de amargura
y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos y hermanas, que este hombre era un hipócrita y que estaba prácticamente siendo esclavo de Satanás. La frase hiel de amargura y lazo de iniquidad señala con tanto la fuente amarga de rebelión escondida en el corazón como las cuerdas que sujetan a un esclavo al servicio del diablo. Pero no deja de ser impactante la sentencia en dos cosas que le da Pedro. Pues le dice que se va a hundir con su dinero. Pues vean el verso 20. Tu dinero, le dice, ¿qué cosa? Perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es como que le dijera, fuera de aquí y tu dinero. No queremos tener nada que ver contigo ni con tu dinero. Y esto, hermanos y hermanas, es una exhortación para nosotros. Cuando sentimos a veces aquello de querer hacer algo malo con el dinero, porque pueden ver la ruina que nos puede acarrear. Por lo tanto, rechacemos la tentación de la misma manera como Pedro está rechazándola, con la misma indignación con la que Pedro rechazó la propuesta de Simón el mago. Pero otro punto en relación con la sentencia de Pedro es que Simón no puede tener parte en la bendición espiritual que tan groseramente ha subvalorado. Le dice en el verso 21, no tienes tú arte ni parte en este asunto o en este ministerio. Es como si dijese, tú no tienes nada que ver con los dones del Espíritu Santo, puesto que tu corazón no es recto delante de Dios. Si piensas que el cristianismo es un comercio para tener un medio de vida en este mundo, tú no tienes nada que ver en este asunto. Ahora, hermanos y hermanas, Pedro, aunque está molesto con él, no le abandona del todo, sino que le da un buen consejo. Versículo 22. ¿Qué le dice? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le aconseja que se arrepiente y que ore a Dios, que reconozca su falta y cambie su mentalidad. Hermanos y hermanas, le anima a que haga eso. Y le dice, quizá te sea perdonado. En esa expresión, quizá te sea perdonado, no es que Pedro dude de la voluntad de Dios para perdonar, sino que Pedro duda de la disposición de Simón para realmente querer ser perdonado. Disposición que nunca tuvo. Pues vean lo que hizo en contra del apóstol Pedro en los últimos días de su ministerio. Se lo pongo acá, el don de profecía lo dice. En torno de la época del segundo arresto de Pablo, Pedro también fue detenido y enviado a prisión. Se había hecho especialmente odioso para las autoridades por su celo y su éxito al exponer los engaños y al derrotar las maquinaciones de Simón el mago, que lo había seguido ¿hasta dónde? Hasta Roma, para oponérsele y obstaculizar la obra del evangelio. Noten, por eso Pedro con justa razón le dice, quizá te sea perdonado. No porque dudara de Dios en su disposición de perdonar, sino porque realmente él quisiera ser perdonado. Y como ven ustedes, nunca tuvo esa disposición, pues todavía siguió a Pedro hasta Roma para oponérsele allá y obstaculizar la obra del evangelio. Y luego dice, Nerón, quien era el emperador de Roma en ese tiempo, Nerón creía en la magia
y había patrocinado a Simón. Estaba por lo tanto sumamente enojado con el apóstol. ¿Quién estaba enojado con el apóstol Pedro? Nerón. Y por eso dio la orden de que se lo detuviera. Pedro fue condenado a ser azotado y ¿qué más? Crucificado. Como un último favor, solicitó a sus verdugos que lo clavaran en la cruz, cabeza abajo. Se le concedió lo que pedía y así murió el gran apóstol Pedro. Historia de la Redención, página 330 a la 331. Pero hermanos, ¿quién patrocinaba a Simón, dice el don de profecía? Ni más ni menos que Roma, por parte del emperador Nerón. Y parece que Roma siempre le ha gustado esa práctica. Pues más tarde la Roma papal no se quedaría atrás en la práctica de la simonía, la cual consiste en pretender que los fieles compren el perdón de Dios de ella. Un don que solo Dios puede otorgar, hermanos y hermanas, como ya vimos, de pura gracia. Mire el conflicto de los siglos, lo que dice que hace la Roma papal con esto de la simonía, con esto que Simón el mago quería introducir y que introdujo. Dice, la iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas habían sido colocadas junto a los altares y llenaba el aire la gritería de los que compraban y vendían. Con el pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma, se ofrecían en venta pública, con autorización del Papa, indulgencias por el pecado. ¿Qué es indulgencia? ¿Qué es indultar? Es perdonar. Con el precio de los crímenes, dice, se iba a construir un templo para el culto divino. Y la piedra angular se echaba sobre cimientos de iniquidad. Empero, los mismos medios que adoptara Roma para engrandecerse fueron los que hicieron caer el golpe mortal que destruyó su poder y su soberbia. Aquellos medios fueron lo que exasperó al más abnegado y afortunado de los enemigos del papado y le hizo iniciar la lucha que estremeció el trono de los papas e hizo tambalear la triple corona en la cabeza del pontífice. Una referencia a Martín Lutero. El encargado de la venta, dice, de indulgencias en Alemania, un monje llamado Tetzel, era reconocido como culpable de haber cometido las más viles ofensas contra la sociedad y contra la ley de Dios. Pero habiendo escapado del castigo que merecieran sus crímenes, recibió el encargo de propagar los planes mercantiles y nada escrupulosos del Papa. Con atroz cinismo divulgaba las mentiras más desvergonzadas y contaba leyendas maravillosas para engañar al pueblo ignorante, crédulo y supersticioso. Si hubiese tenido la Biblia, o sea, el pueblo, no se habría dejado engañar. Pero para poderlo sujetar bajo el dominio del papado y para acrecentar el poderío y los tesoros de los ambiciosos jefes de la iglesia, se le había privado de la escritura. ¿A quién? Al pueblo. Cuando entraba Tetzel en una ciudad, iba delante de él un mensajero gritando: la gracia de Dios y la del Padre Santo están a las puertas de la ciudad. ¿Por qué decía eso? Porque él iba vendiendo las indulgencias. Él iba vendiendo el perdón de los pecados. Él iba prácticamente haciendo negocio con la gracia de Dios. Y el pueblo, dice, recibía al blasfemo usurpador como si hubiera sido el mismo Dios que hubiera descendido del cielo. El infame tráfico se establecía en la iglesia y Tetzel ponderaba las indulgencias desde el púlpito como si hubieran sido el más precioso don de Dios. Declaraba que en virtud de los certificados de perdón que ofrecía, quedábanle perdonados al que comprara las indulgencias, aún aquellos pecados que desease cometer después y que ni aún el arrepentimiento era necesario.
Compra este certificado que el Papa te ofrece. Aquí está el perdón de tus pecados, de lo que cometiste en el pasado y de los que cometas más adelante. Y no vas a necesitar ni siquiera de arrepentirte, porque aquí está el perdón. Así, hermanos y hermanas, practicaba el catolicismo, la simonía, vendiendo el don de Dios. Hasta aseguraba a sus oyentes, dice, que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos. Y que en el instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo de su cofre, el alma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigiría al cielo. Cuando Simón el mago, dice, intentó comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros, Pedro le respondió: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pero millares de personas aceptaban ávidamente el ofrecimiento de Tetzel. Sus arcas se llenaban de oro y plata. Una salvación que podía comprarse con dinero era más fácil de obtener que la que requería arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer el mal. Así el conflicto de los siglos, en esta página 120, pone a la práctica de vender el perdón de los pecados en la misma práctica que Simón el mago introdujo, que era con dinero pretender comprar el don de Dios del Espíritu Santo. Así el papado, hermanos, al igual que Simón, traficaba con la fe en la Edad Media, induciendo a sus seguidores a que compraran el don de la gracia de Dios, algo que la palabra de Dios prohíbe. Pero quiero llamar, hermanos y hermanas, su atención a la unión de estos dos dones, como mencioné. El orden en el cual aparecen no es por casualidad. Pablo no los pone juntos por casualidad. Fíjense, hermanos, primero es la gracia y después, ¿qué cosa? El apostolado. Indicándonos que el primer don que uno recibe es el don de la salvación. Y el segundo don que uno recibe es el don de la misión. Así que todo el que quiere ser un apóstol, que significa enviado, todo el que quiere ser un misionero de Cristo, debe ser primero un salvado por Cristo. En otras palabras, es imposible hablar con éxito de la salvación si ésta no se ha experimentado. Es imposible hablar de una redención que yo no he recibido. Es imposible hablar de un Salvador que yo no he conocido. Hermanos y hermanas, el secreto de la testificación tiene su base en la salvación personal de aquel que testifica. Por eso Pablo dice: hemos recibido de Cristo la gracia y el apostolado. Hemos recibido la salvación, pero al mismo tiempo hemos recibido la misión. Pablo, hermanos y hermanas, en Romanos 1:5, que fue nuestro texto base, lo que nos enseña es que no se puede recibir gracia sin recibir apostolado. Y que a todos los que Cristo salva, los envía ¿a qué cosa? A predicar. O sea, hermanos y hermanas, cuando Dios nos llama por su gracia, también nos llama a su servicio. Cuando Dios nos saca de las tinieblas a su luz admirable, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. Y una mejor ilustración, hermanos y hermanas, de esto que estoy diciendo, la encontramos en el relato del endemoniado gadareno. Este hombre recibió gratuitamente de Dios no solo la gracia, sino también ¿qué cosa? El apostolado. Vamos a leerlo. Libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. Libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20.
Y la Escritura dice lo siguiente. Marcos 5, versículo 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué? Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, en vez de alegrarse, ¿verdad? Y les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ¿qué cosa? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mis hermanos, aquí nosotros tenemos al hombre que recibió de Cristo, junto con la gracia de la redención, la misión específica, el apostolado de ir a su casa y contar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora noten que este hombre, ¿qué es lo que quería? Él quería quedarse con Jesús. Él quería seguir disfrutando de la presencia de Jesús. Hermanos y hermanas, esa es la tendencia natural de nosotros cuando hemos recibido la gracia transformadora y perdonadora del Señor. También la tendencia natural de nosotros es a querer quedarnos con el Señor. Pero Él nos dice: no es estando inactivamente a mi lado como se disfruta de mi presencia. Si quieren disfrutar de mi presencia, de mi compañía, vayan, dice el Señor, ¿a dónde? A sus casas. Vayan a sus vecinos, con sus vecinos, y cuenten las grandes cosas que yo hago diariamente por ustedes. Mis hermanos, aquí nosotros vemos que junto con la gracia transformadora de ser antes un demoniado, ahora un hombre
con sano juicio, junto con esa gracia transformadora, el Señor le está dando el apostolado. Le está dando la misión. El don de profecía, miren lo que dice. Los habitantes de Gadara tenían delante de sí la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Veían a los hombres a quienes Él había devuelto la razón. ¿Por qué dice a los hombres? Porque Mateo dice que eran 2 endemoniados, pero Marcos y Lucas dicen que era 1. Sin duda, ellos destacan más la actitud de 1. Pero el don de profecía se une a Mateo y asumiendo que son 2, dice que estos gadarenos miraban a los hombres a quienes Él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales que trataron como un intruso a aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos, y desviaron de sus puertas al don del cielo. En vez de estar contentos que ahora ya no iban a haber endemoniados allí, le dijeron a aquel que había sacado los demonios de un hombre: vete de nuestros contornos, porque nos vas a echar a perder el negocio. Porque así como este montón de cerdos se ha ido a este despeñadero, así los demonios de los otros que están en esta ciudad van a seguir pidiendo que les den permiso de irse a los cerdos, y el negocio se nos va a venir abajo, porque sin duda en esa área habían muchos que se habían dedicado a la crianza de los cerdos. Así que no les importa que ahí está el que ha logrado la victoria sobre el demonio, y le dicen: vete. Pero miren ustedes, el sentimiento de los endemoniados curados era muy diferente. Ellos deseaban la compañía de su libertador. Con él se sentían seguros de los demonios que habían atormentado su vida y agostado su virilidad. Cuando Jesús estaba por subir al barco, se mantuvieron a su lado y arrodillándose le rogaron que los guardase cerca de él, donde pudieran escuchar siempre sus palabras. Pero Jesús les recomendó que se fueran a sus casas y contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos. Tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. No solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis, declarando por doquiera su poder salvador. ¿Sabe que Decápolis era el nombre que se le daba a un conjunto de 10 ciudades? Como hablar ahí en Dallas del Metroplex, que abarcan muchas ciudades alrededor de Dallas. No sé aquí en Houston cómo le llamarán al área metropolitana, digámosle. Bueno, este hombre fue por toda Decápolis, es decir, alrededor de 10 ciudades. Fue declarando por doquiera el poder de Jesucristo. Y al hacer esta obra, dice, podían recibir una bendición mayor que si con el único fin de beneficiarse a sí mismos hubieran permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de la salvación como somos acercados al Salvador. Deseo a toda la gente, página 304 a la 307. Por eso, hermanos y hermanas, Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, ¿qué cosa? Por tanto, ¿qué cosa? Id. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿cuánto? Todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, este es el mandato del Señor para todos nosotros hoy. Aquí en estas palabras que acabo de citar de Mateo 28, 19 y 20, está, hermanos, la naturaleza del discipulado y la seguridad de la presencia de Jesús. Pues Él dice, estaré con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. No importa si los días son buenos, si los días son malos,
si los días son felices o son tristes, yo, dice el Señor, prometo que estaré con ustedes todos los días. Ah, mis hermanos. Así que, ¿quién quiere disfrutar de la compañía de Jesús? ¿Qué hay que hacer? Salga a predicar. Busque estudios bíblicos. Comparta con otros de la palabra. ¿Queremos disfrutar de la compañía de Jesús? ¿Queremos que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Cumplamos con la misión. Salgamos a ser discípulos. Bauticemos a las personas y enseñemos las verdades que Cristo nos ha enseñado. En otras palabras, hermanos y hermanas, pongámonos a trabajar en la obra misionera. Tenemos un campo misionero con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos un campo misionero con nuestros vecinos. Tenemos un campo misionero en nuestra ciudad, en nuestro pueblo y en el mundo, dijo Jesús. Y con más razón, hermanos, debemos hacerlo ahora, cuando vemos que Satanás está aglutinando sus fuerzas, cuando vemos que Satanás está capacitando a sus falsos apóstoles para llevar el mensaje falso de pecado al mundo. Con más razón nosotros debemos doblar nuestros esfuerzos en la obra misionera. Pero noten, Jesús dijo, enséñenles, dijo, cuánto de las cosas que yo he mandado. Todas las cosas. ¿Y qué están enseñando los falsos apóstoles ahora? Algunas cosas. Por ejemplo, en el mandamiento de guardar el sábado, ¿ellos qué están enseñando? Que hay que guardar ¿qué día? El domingo. No están enseñando todas las cosas que el Señor ha mandado. Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Y ellos dicen que el domingo es el día del Señor. Eso no lo ha mandado Jesús. Así que Jesús dice, enseñen las cosas, pero todas las cosas que yo he mandado. Hermanos y hermanas, cuando habla de enseñar, lo que está diciendo es que el evangelio se tiene que aceptar aquí, en la mente. Eso significa de que hay que entenderlo. Y hay mucha gente que no está entendiendo el evangelio. Así que debemos enseñar nosotros, los enviados, los que somos ahora como apóstoles de Cristo en este tiempo, es decir, enviados, porque eso quiere decir el término. Nosotros debemos, hermanos, predicar todas las cosas que el Señor ha mandado. Por eso es que nosotros vamos enseñando el mensaje de la Reforma Pro Salud, porque el Señor lo ha mandado, ¿sí o no? Vamos enseñando que la ley de Dios, toda ella se debe guardar porque el Señor lo ha mandado, ¿sí o no? Vamos enseñando que el don de profecía es una de las características de la iglesia remanente, porque el Señor así lo ha mandado. Hermanos, todas las cosas, dijo Jesús, es decir, no se debe omitir nada. Al hombre no le corresponde decir que algunas de las enseñanzas de Cristo ya son obsoletas y que hay que contextualizarse en el tiempo en que vivimos y por lo tanto eso ya no aplica. Al hombre no le corresponde eso. Jesús dijo, todas las cosas que yo he mandado, eso deben enseñar. El don de profecía, comentando esta gran comisión que Jesús nos da, vean lo que dice. Hemos de ser conductos consagrados por los cuales la vida del cielo se comunique a otros. El Espíritu Santo debe animar e impregnar toda la iglesia, purificando los corazones y uniéndolos unos a otros. Los que han sido sepultados con Cristo por el bautismo deben entrar en una nueva vida y dar un ejemplo vivo de lo que es la vida de Cristo. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Esta es la orden que nos ha sido dada. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La obra a la que os habéis consagrado consiste en dar a conocer el evangelio de la salvación. Vuestro poder está en la perfección celestial.
El testimonio que debemos dar por Dios, y aquí póngale atención, hermano, hermana, porque cuando Elena White está hablando de la comisión de Mateo 28, 19 y 20, ella va ahorita a decir algunas cosas que no le ponemos atención a veces. Mire lo que dice. El testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir libros impresos, ¿verdad? Son libros. Voy para atrás otra vez. El testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos o libros. No olvidemos, dice, que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. Mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano, la vida semejante a la de Cristo, eso, hermanos, es, dice, el argumento más poderoso en favor del cristianismo. Todos los libros escritos no reemplazarán una vida santa. Tú puedes regalar Conflictos de los Siglos, tú puedes regalar Camino a Cristo, tú puedes regalar Biblias, tú puedes regalar Ministerio de Curación, puedes regalar de todo tipo de material evangelístico impreso, pero eso no reemplaza el que tú vivas una vida santa. Eso no reemplaza el que tú vivas una vida consagrada. Dice, los hombres creerán no lo que diga el predicador, sino lo que viva ¿quién? La iglesia. Demasiado a menudo, dice, la influencia del sermón predicado desde el púlpito queda neutralizada por el que se desprende de las vidas de personas que se dicen ser defensoras de la verdad. Es decir, hermanos y hermanas, el testimonio que estamos dando. ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Cómo nos conducimos con la gente? Si nosotros nos reímos de los chistes rojos, de doble sentido que los mundanos dicen, y ahí estamos nosotros jajaja con ellos también, ¿qué testimonio estamos dando? Oh, mis hermanos, predicar no solamente es predicar la verdad y regalar un libro, sino es dar buen testimonio. El propósito de Dios, dice, es glorificarse a sí mismo delante del mundo en su pueblo. Él quiere que los que lleven el nombre de Cristo le representen por el pensamiento, la palabra y la acción. Deben tener pensamientos puros y pronunciar palabras nobles y animadoras, capaces de atraer al Salvador a las personas que los rodean. La religión de Cristo debe ser entretejida en todo lo que dicen y hacen. En todos sus negocios debe desprenderse el perfume de la presencia de Dios. Nos contrataron para ir a hacerle un trabajo a alguien. Que cuando nos vayamos de ahí quede el perfume de la presencia de Dios. Pero qué triste es que luego nos llamen y nos digan, mire, fíjese que esto que usted me hizo no quedó bien hecho, mire, aquí está algo que pues no está bien. Y nosotros pensemos y digamos, bueno, yo ya terminé mi trabajo, yo no voy a invertir más tiempo ahí. Le voy a decir que yo ya terminé y queda esa cosa mal hecha. ¿Qué testimonio dimos? Hermano, hermana, si vas a tener que perder un día sin ganar ni un centavo con tal de ir a hacer eso bien hecho, ve, pierde ese día, porque ahí vas a dejar el perfume de la presencia de Dios. ¿Qué te importa perder un día de trabajo? Pero vas a dejar allí un buen testimonio de quién tú eres. Oh, hermanos, dice, cualquiera que esté inscrito en los registros de la iglesia tiene el deber de representar al Salvador llevando el adorno interior de un espíritu manso y apacible. Debe ser su testigo y hacer conocer las ventajas que hay en vivir y trabajar conforme al ejemplo de Cristo. La verdad presente debe manifestar su potencia en la vida de aquellos que creen en ella.
para que de este modo se comunique al mundo. Los creyentes deben representar en su vida su eficacia santificadora y ennoblecedora. Hoy los testimonios, tomo 3, página 289 a la 291. Y esto, hermanos, está a tono con nuestro texto base, con el cual iniciamos esta meditación, la cual les invito a que leamos nuevamente en Romanos. Bueno, no que iniciamos, pero que uno de los que citamos, Romanos 1, versículo 5. Romanos 1, versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Fíjense, hermanos, aquí se define claramente que debemos ser obedientes a la misión del apostolado, porque eso está asociado con la fe que podamos tener en Cristo. Es decir, hermanos y hermanas, debemos ser dedicados y leales en la misión, porque eso está en armonía con la fe. La fe, hermanos, y la obediencia, según estas palabras de Pablo, miren, no están separadas. La obediencia debe ser por fe y esta nos debe llevar a obedecer. Pero lo que es más, dice que debemos hacerlo por amor de ¿quién? Por amor de su nombre. Es decir, hermanos y hermanas, la motivación correcta que nos debe impulsar a hacer la obra de Dios es el amor al nombre de Cristo. Lo que nos debe motivar a dar un buen testimonio, a predicar con el ejemplo, debe ser el amor al nombre de Cristo. Todo nuestro trabajo misionero, todo nuestro servicio al prójimo y al mundo debe ser motivado, debe ser hecho por amor al nombre de Cristo. Hermanos y hermanas, Cristo murió por nosotros, amén. La gracia redentora y transformadora que hemos recibido de Cristo, hermanos, le costó a Él su propia vida. Él murió por nosotros y ahora debe ser nuestro gozo, debe ser nuestro privilegio vivir por Él, haciendo posible en nosotros y en el mundo entero esa obediencia de fe por amor a su nombre. Un amor, hermanos, que nos lleve, si es posible, a arriesgar la vida con tal de que el nombre del Señor quede bien en alto. Si algo tuvo el apóstol Pablo bien claro, es que él, el Señor, lo sacó de donde estaba para poner en alto el nombre de Jesús. Mire cómo él lo dice, Hechos 15, capítulo 25 y 26. Hechos 15, versículo 25 y 26. Dice el apóstol Pablo, o dice la Escritura, lo siguiente. Hechos 15, versículo 25 y 26. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes, Pablo y Bernabé habían sido hombres que expusieron la vida por causa del nombre de Jesús. Mire el capítulo 21 ahora, versículo 13 y 14 de Hechos. Hechos capítulo 21, versículo 13 y 14. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pero miren Pablo cómo les dice: no lloren por mí, no lloren ni traten de quebrantarme el corazón, porque yo estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Hermanos y hermanas,
hasta allí debe llegar un apóstol. Hasta allí debe llegar un enviado. Hasta allí debe llegar un hijo de Dios. Hasta allí debe llegar uno que ha sido salvado por gracia. Estar dispuesto, si es posible, a morir por causa del nombre de Jesús. Dice el don de profecía: ¿por qué ha sido registrada la historia de la obra que hicieron los discípulos mientras trabajaban con santo celo, animados y vivificados por el Espíritu Santo? Si no es para que de estos anales el pueblo de Dios pueda obtener hoy inspiración para trabajar fervientemente para Él. Lo que el Señor hizo por su pueblo en aquel tiempo es aún más esencial que lo haga para su pueblo hoy. Todo lo que hicieron los apóstoles lo ha de hacer hoy cada miembro de la iglesia. Y debemos trabajar con tanto mayor fervor para que nos acompañe el Espíritu Santo en tanta mayor medida, por cuanto el aumento de la maldad requiere que sea más decidido el llamado al arrepentimiento. Hoy los testimonios, tomo 3, página 214. Así que, hermanos y hermanas, hay que disfrutar del don de la gracia, pero también hay que disfrutar del don del apostolado. Hay que disfrutar del perdón de Dios. Hay que disfrutar de la salvación de Dios, pero al mismo tiempo demos a conocer a aquel que nos ha perdonado, a aquel que nos ha salvado. Una de las cosas que está pasando en las iglesias del Israel moderno en este tiempo, como también en las iglesias independientes del Israel moderno, es que a muchos se les ha muerto el espíritu misionero. Muchos solo tienen en los recuerdos cuando salían a tocar puertas, cuando salían a ofrecer estudios bíblicos, cuando tenían 2, 3 personas estudiando. Muchos solo viven de esos recuerdos, porque ahora, ¿qué está pasando con ellos? Solo están disfrutando de la gracia. Y de la gracia salvadora solamente, porque de la transformadora y convertidora no quieren nada con ella. Pero todavía el apostolado, que va inseparable de la gracia, mucho menos quieren algo con ese don. Y el Señor en esta mañana le ha dicho al pueblo que ha escuchado: la gracia y el apostolado van juntas. La gracia y el apostolado son inseparables. Y en este tiempo del fin son indispensables. Sobre todo, voy para atrás, cuando dice aquí que el aumento de la maldad requiere que sea más decidido el llamado al arrepentimiento. Hermanos y hermanas, porque ha sobrepujado el mal, porque ha proliferado por todas partes, deben los apóstoles del Señor redoblar los esfuerzos para predicar. Deben disfrutar de la gracia convertidora y transformadora, pero deben hablar de ese que les ha dado la gracia. Yo quisiera animarles, hermanos y hermanas, a todos aquí, que busquemos en qué trabajar en la obra. Busquemos a ver a quién le damos estudio bíblico. Voy a preguntar, levanten la mano los que tienen estudios bíblicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesitamos incrementar. Bueno, gloria a Dios por los que tienen estudio bíblico. Gloria a Dios. Pero necesitamos incrementar los estudios bíblicos. Necesitamos que la iglesia trabaje más. Necesitamos que los líderes nos metamos en esto. Necesitamos que los ancianos busquemos tener estudio bíblico. Porque entonces, ¿cómo podemos ser ancianos de la iglesia si no damos el ejemplo? ¿Cómo un anciano le puede decir a la iglesia: hay que predicar, hermano, si él no predica? Hay que tener estudios bíblicos, hermano, si él no tiene. ¿Cómo puede un anciano? ¿Con qué autoridad moral lo puede hacer yo como pastor? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que necesitamos todos, empezando por mí, a tomar en serio el don del apostolado. Necesitamos todos hacer la obra de Dios. Hoy no veo, o ahí está la mesa de libritos afuera. Miren hasta dónde hemos llegado. Que si el hermano que siempre pone la mesa no está, pues no se pone. Hermanos,
Yo los quiero mucho, hermanos, yo los amo en el nombre de Cristo, pero tengo que hablarles, hacerles conciencia de que así no estamos bien. ¿Quieren que les diga algo? No los quiero asustar, pero el único que predica 24/7 está a punto de que ya no se pueda pagar. El único que predica 24/7 en miles de hogares aquí en Houston está a punto de que ya no se pueda pagar. Porque cuesta $12,500 al mes y la iglesia solo está aportando $5,000. ¿De dónde se está agarrando todo lo demás para completar los 12,500? Del pocito que ya hace días le está entrando más poquita agua. Los impíos contentos que ese pozo se seque para que el canal se cierre, pero la culpa va a recaer sobre nosotros, que nos volvimos tacaños con la obra de Dios y que pretendemos que el diezmito y la ofrendita que damos, con eso hay que vean qué hacen. Hermanos, necesitamos desprendernos más. Qué triste sería que se cierre el canal de televisión que predica 24/7 porque nosotros fuimos tacaños con la obra, porque nosotros no dimos más allá de nuestras fuerzas. Hermanos, el propósito de este sermón es que todos entendamos que la gracia y el apostolado son dones inseparables, que debe la iglesia disfrutar de la gracia, sí, pero también debe predicar el evangelio. No somos un club social donde nos juntamos cada cierto tiempo para convivir y comer juntos. No, hermanos. La razón de existencia de la iglesia es para que predique el evangelio. La razón de existencia de nosotros es para que compartamos las buenas nuevas. Es para que aportemos recursos y el canal no se deje de pagar. Es para que también hablemos a alguien de esto, de lo que conocemos. Hermanos y hermanas, hay que disfrutar de la gracia, pero también hay que disfrutar del apostolado. La gracia nos capacita para hacer el apostolado. Nadie diga no puedo. Nadie diga no sé cómo hacerlo, porque la misma gracia te capacita para hacerlo. Gloria a Dios por estos dos dones, la gracia y el apostolado, porque en el tiempo del fin, los que lo apliquemos, los que los tomemos como nuestros, sin duda seremos bendecidos. Dios te bendiga y puedas hacer un compromiso con la gracia y el apostolado. Padre Celestial, en esta hora tú nos has hablado y nos has dicho que los dones de la gracia y el apostolado no se compran, no se ganan, porque son un regalo que nos has dado desde el día en que nos salvaste, desde el día en que nos rescataste. Sin embargo, Señor, hemos hecho énfasis en nuestra vida en la gracia y hasta nos hemos deleitado en esa gracia perdonadora. Pero Padre, el otro don, el que va inseparable, como es el de la misión, el del apostolado, ahí, Señor, te estamos fallando. Y por eso en esta hora te pedimos que nos perdones, porque no hemos sido eficientes. Te hemos quedado a deber en el don del apostolado. Y consciente, Señor, de que así no estamos agradándote, hoy entonces nos ponemos a tu disposición y te pedimos, por favor, que la gracia que nos ha salvado transforme nuestra manera de ver tu obra, transforme nuestra manera de vivir, de tal manera que seamos verdaderos testigos tuyos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a tomar esta salvación tan grande como un motivo de gozo por el cual hablar a otros, como un motivo de alegría por el cual impartirle a otros lo que hemos conocido. Te rogamos, Padre, que todos aquí podamos a partir de este día dejarnos usar por el Espíritu Santo. Nos ponemos a tu disposición. Te pedimos, Señor, que pasando por alto nuestra negligencia, pasando por alto nuestro pecado, oh Padre, ahora entonces vengas a nuestra vida y nos transformes, nos llenes de tu Espíritu y nos des ese amor por la obra misionera. Padre, te pido que todos aquí salgamos de este lugar
no solo convencidos, sino convertidos por tu palabra, convertidos en misioneros, convertidos en tus representantes, convertidos en tus apóstoles, convertidos en los enviados tuyos para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a contrarrestar la maldad, a contrarrestar la obra malévola de los falsos apóstoles, haciendo nosotros la que es correcta, la que es aprobada por el cielo. Ayúdanos, Señor, conviértenos a ti, transfórmanos, reavívanos y haz de nosotros instrumentos útiles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.